El siguiente material audiovisual fue realizado por Luis Eduardo Juárez Ramírez como parte de las actividades de la clase Mezcla Promocional 2, impartida en la Universidad Tecnológica de Tecámac por la docente Selene Murriel Carmona Pliego. Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares. En el año 2010, bajo la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en ese entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, se promulgó la Ley Federal de la Protección de los Datos Personales en posesión de los particulares, la cual emite el objetivo de regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de dichos datos a fin de garantizar el derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa de las personas. La ley determina a los datos personales como aquella información que propicie que una persona sea identificada o identificable, y tipifica como datos personales sensibles aquellos datos que sean de índole privada y que pudieran comprometer la integridad física y social de las personas. La ley otorga a toda persona que haya proporcionado datos personales 4 derechos fundamentales. Derecho al acceso a sus datos. Es decir, siempre que una persona proporcione sus datos a una empresa podrá solicitarlos en cualquier momento. Derecho a la identificación de datos erróneos o incompletos, es decir, que siempre que exista una discrepancia o falla en la captura de sus datos, el titular de los mismos podrá solicitar su corrección. Derecho a la cancelación de sus datos, es decir, que en cualquier momento el titular puede solicitar que el expediente ligado a su persona sea eliminado de la base de datos de la empresa. Derecho a la exclusión de datos, es decir, toda persona tiene derecho a omitir la captura de sus datos, no pudiendo ser obligada a proporcionarlos a ningún otro particular o empresa. La ley también estipula que las empresas que soliciten datos personales tienen la obligación de protegerlos y garantizar su tratamiento adecuado. Asimismo, se comprometen a no solicitarlos por medios ilícitos o bajo ningún tipo de presión o chantaje, y siempre bajo la permisión expresa por el titular de manera verbal, textual o electrónica. Para el uso y tratamiento de los datos considerados como sensibles, se deberá presentar un consentimiento expreso de manera escrita a través de una firma autógrafa o electrónica inequívoca emitida por el titular. Existen algunos casos en los que los datos pueden ser tratados sin el consentimiento expreso, los cuales son que esté previsto en una ley, que los datos figuren en fuentes de acceso público, que los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, que tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, que existe una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes, que sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o a la gestión de servicios sanitarios mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o bien que se dicte resolución de autoridad competente. Salvo estos casos muy particulares, los datos son completa y libremente de propiedad del titular de los mismos y deberán ser tratados de forma correcta por las empresas. Por mi parte es todo, espero que la información te haya sido muy útil.